Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a El Anaquel, libros de filosofía judía con Pablo Dreisi. ¿Qué tal, Pablo? Sí, querido Jorge, vamos hoy a colocar efectivamente otro libro en nuestra biblioteca imaginaria e infinita de pensamiento judío, filosofía judía, en nuestro anaquel imaginario. Vamos a colocar un volumen muy interesante que tiene dos atributos muy singulares. En este caso, convergen, que es de ser un libro muy amigable, muy afable y al mismo tiempo ser un libro muy riguroso y muy erudito. Se trata de German as a Jewish Problem, el alemán como un problema judío, y lleva por subtítulo El lenguaje político del nacionalismo judío. Está escrito por Mark Bolovich, un joven investigador brillante que actualmente investiga, trabaja en Haifa, aunque cursó estudios, maestrías y doctorado en la Universidad de Birkbeck en Londres y también en Princeton. Y este volumen que vamos a colocar hoy en nuestro anaquel imaginario de filosofía y pensamiento judío plantea una pregunta, plantea una cuestión no muy visitada por los eruditos, los scholars, los estudiosos del pensamiento judío, que es el lugar del idioma, y subrayo, enfatizo, idioma alemán, la constitución no solo del pensamiento, sí, por supuesto del pensamiento, pero sobre todo de la autopercepción judía y de la relación de los judíos con las lenguas, no con el lenguaje, con las diversas lenguas en sus diferentes momentos. La, la idea que recorre el texto es que efectivamente el alemán ha sido un problema judío. Y cuando aquí se utiliza el término problema, precisamente no hay una intención normativa tradicional de decir que para los judíos o que para el pensamiento judío hubo una suerte eh, de proscripción del alemán o de tabú con el alemán, sino más bien el alemán funcionó paradójicamente, y esta es la gracia del libro, como un elemento que colaboró para el pensamiento emancipador judío, Haskalah, al mismo tiempo cayó bajo la acusación de ser un elemento de aculturación, un dispositivo de integración discriminada. También el alemán jugó, el idioma alemán, un fuerte papel, un papel relevante en las primeras ideaciones de los movimientos emancipatorios judíos, sobre todo el sionismo y sobre todo en León Pinsker, ni que hablar que efectivamente Herzl y el nacionalismo incipiente judío se deletrió en alemán. De modo que Mark Bolovich se instala en esta aporía, en esta paradoja, en el alemán como una cantera de recursos emancipadores, creativos del judaísmo, pero también el lugar, por un lado, de
como un equivalente en el pensamiento judío de la asimilación, de la aculturación, de la Haskalah, de la pérdida de la identidad, y también como el idioma, por supuesto, de los perpetradores. Como dije, el trabajo es un trabajo de investigación muy creativo, muy erudito, que por un lado revisita estas conflagraciones, estos desencuentros, pero también paradójicamente el modo, como dije recién, en que el alemán se convierte en un instrumento tanto para responder culturalmente a un entorno hostil, para como, como una instancia aspiracional, pero también de confrontación con contextos hostiles, como para muchos en un elemento de claudicación frente a la cultura dominante. En esta paradoja, en esta aporía, en esta tensión, lo interesante es que el trabajo no solo, como dije recién, revisita la cuestión del alemán en relación al yiddish y al hebreo, eh, la cuestión del imperativo monolingüista en Palestina al comienzo del movimiento sionista, examina muy de cerca las afinidades entre el hebraísmo temprano y el alemán en muchos estudiosos, sino que aparte muestra cómo en una precup esto puede ser de alguna manera y de una manera genealógica rastreado desde el presente. Por eso el libro comienza con una anécdota, se dirá con un síntoma, que en marzo del 2008 la canciller alemana, nos cuenta Mark Bolovich, la canciller alemana Angela Merkel visitó el parlamento israelí, la Knesset, y varios miembros de la Knesset abandonaron la sala de manera ostensible cuando Merkel comenzó su discurso en alemán. Lo hicieron, por supuesto, para protestar por el uso del alemán en un discurso oficial en la Knesset. En este caso, que relata al comienzo del libro Mark Bolovich, el opositor más acérrimo a la decisión de permitir que Merkel hablara en su lengua materna fue Aryeh Eldad, un político laico de derecha que había declarado solamente unos días antes. Dijo, es extremadamente irritante escuchar el idioma alemán desde el podio de la reunión. En otra entrevista, el mismo Eldad declaró, este fue el lenguaje en el que mi abuelo y mi abuela fueron asesinados, ¿no? Ahora, interesante, cuenta Mark Bolovich, que en el mismo contexto, Abraham Burg objetó la posición del DAD y declaró, este fue el lenguaje en el que el Mein Kampf, mi lucha, fue escrito, pero fue también el idioma en que Herzl escribió. Aquí el propio Burg, contestándole en este caso a Eldad, señaló que su padre, un sionista religioso nacido en Alemania, ministro del gobierno israelí, no se oponía a los discursos pronunciados en alemán, porque los idiomas no son culpables, solo quienes lo hablan. Bueno, de allí otros tantos episodios en el 2005, también con un miembro del Likud, un hijo de un superviviente de Bergen-Belsen, que escribió una carta al presidente alemán, Horst Kollner, antes de su visita prevista, y dijo que en la carta escribe que al pronunciar su discurso en el lenguaje en que los soldados matones nazis apresuraron a los miembros de mi pueblo y mi familia a las cámaras de gas,
sería un escalofriante recordatorio de aquellos días. Y replicando la escena que había sucedido unos años después, Roman Bronfman, que había nacido en Ucrania y era un ex miembro de la Knesset, argumentó que el alemán no solo es el idioma de los nazis, sino también sobre todo el idioma de Einstein, Kafka, Herzl y Heine. Es decir, lo interesante de este libro, este es un poco el contexto de inspiración, Bolovich, lo interesante es que muestra las ambigüedades y rompe con el prejuicio heredado de que el alemán siempre fue un objeto de abyección, un objeto tabú, el idioma de los perpetradores, y que no solo fue el idioma de la Haskalah, el idioma de Goethe, sino precisamente que actuó poderosamente incluso en el nacionalismo alemán. Todo el tema del alemán como una suerte de dispositivo de aculturación judía, de asimilación tout court, eso había sido estudiado ya. Lo que trae como nuevo, novedoso y como un objeto de reflexión a pensar es precisamente el peso que tuvo en el sionismo, en el nacionalismo, en el hebraísmo temprano. Así que yo creo que es un libro muy interesante. También el libro trabaja muy bien las cuestiones de los lenguajes del imperio austrohúngaro. Tiene una discusión muy interesante sobre qué sería un lenguaje judío, si acaso los judíos no habían adoptado el ucraniano, el idioma checo, digamos, amplía el estatuto de lo que podemos considerar o lo que algunos estudiosos habían considerado los idiomas judíos, que estaba circunscripto, que estaba sesgado en general al yiddish y al hebreo. Esto me parece muy importante. De modo que recomendamos especialmente... hay una anécdota interesante un poco para respaldar esta idea que él tiene de que hay una idea sesgada, muy acotada de lo que serían los idiomas judíos. Hay él trae una memoria de Roman Simán, un descendiente de judíos galicianos. Decía, mi padre que iba solo al Heder, la escuela primaria judía tradicional, sabía 5 idiomas: hebreo, yiddish, alemán, polaco y ucraniano. Nadie pensaba que eso fuera algo extraordinario. Las verdaderas lenguas extranjeras para él eran el francés y el inglés. Es decir, el trabajo de Mark Bolovich amplía la propia idea de lo que sería un idioma judío, por lo menos en la historia de los últimos siglos de la historia judía. Rompe con algunos juicios metodológicos que acompañaban los estudios lingüísticos, los estudios históricos. Y en este caso, argumenta Mark Bolovich, el alemán no era un idioma de los otros idiomas como el checo, como el rumano, como el idioma ruso, constituida realmente una cuestión por todo lo que se condensaba allí, porque se condensaba la opresión, la aculturación, pero también se condensaba la resistencia, la identidad, la herramienta de la cultura para poder confrontar
y poder ocupar lugares en un mundo, en un entorno hostil. De modo que recomendamos especialmente este libro de Mark Bolovich, German as a Jewish Problem, el lenguaje político del nacionalismo judío. Y para terminar, algunos datos del libro. El libro, si no me equivoco, fue editado en el año, ahora lo chequeo en mi ejemplar, el 2020. Lo editó Stanford University Press. Bueno, sin duda es un libro que recomendamos y aparte de que nos es cercano de alguna manera porque el autor, Mark Bolovich, es el hermano de una colaboradora de Radio Sefarad, a la que muchos recordarán, Ana Bolovich, que estuvo trabajando con nosotros hasta hace algunos años y que seguramente pues prestará mucha atención a esta emisión que dedicamos a esta obra de su hermano. Muchas gracias por habernos atendido, Pablo, y hasta la próxima. Gracias a ti, Jorge.